aprendiendo el conocimiento del amor. Sigue diciendo, esto sabemos, y en esto sabemos, verso 3, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces dice, el que dice que yo le conozco y no guarda los mandamientos es mentiroso. La verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, ¿qué dice? En este verdaderamente el amor de Dios se ha... Por esto sabemos que estamos en él. ¿Qué está diciendo Pablo allá en Efesios? Necesitas el conocimiento del amor de Cristo. ¿Cómo tú sabes que has madurado? La palabra perfeccionar es madurado. ¿Cómo tú sabes que has sido madurado? Cuando lo vuelvo a leer. Cuando su palabra yo la guardo. Y entonces empieza a decir, el que dice que permanece debe caminar como él. Hermano, yo no les estoy escribiendo nada nuevo, dice Juan, sino lo que ya habían escuchado en la antigüedad, lo que tienen desde el principio. Dice, luego verso 8. Ay, la computadora de otro, porque siempre será que uno no la sabe manejar. Sin embargo, les voy a decir algo nuevo, dice Juan, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora mira lo que dice. Esta frase a mí esta tarde leyendo Juan me explotó la cabeza. Porque a mí me enseñaron siempre esto. De hoy en adelante no uso más esa analogía. A mí me dijeron, y yo lo he dicho, y lo ha dicho el pastor. Dice, apaguen allá todas las luces, vamos a usarlo igualito como lo dice el pastor. Todas las luces, que me quede aquí negrito. Y la del medio también esa. Ajá. Ahora préndala, las 3. Entonces decimos, peleó las tinieblas con la luz. No, y automáticamente se fue. Pero aquí dice que las tinieblas son un proceso para irse. Vuelva a leer conmigo, por favor, verso 8. Las tinieblas van pasando. ¿Qué forma del verbo tiene? Un presente en gerundio. Se llama presente continuo. ¿Sabe lo que significa? Que hay una acción que está tomando lugar. Las tinieblas se están yendo, pero, dice, y la luz verdadera ya está alumbrando. Ya la luz de Cristo está en ustedes, pero las tinieblas se están yendo. No se han ido completamente, pero se están yendo. ¿Entiende lo que está diciendo? Entonces no es lo que me habían enseñado. Que Cristo llegó y todo se alumbró. No. La luz ya está, pero las tinieblas están yéndose. Es un presente continuo. Y el que me lo venga a decir de ahora en adelante, porque de verdad que uno lee, Dios mío, por eso es que la palabra de Dios siempre nos enseña. Dice verso 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en... El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay... Ahora, si está diciendo, hablando de la luz y las tinieblas, ¿por qué no dijo allí, permanece en la luz y en él no hay tinieblas, sino que dice en él no hay tropiezo? Porque si las tinieblas se están yendo, hay algo todavía de tinieblas en nosotros. Pero está diciendo, la diferencia es que si tú amas a tu hermano, tienes la luz de Cristo. Pero ahora tú no vas a tropezar. Pensemos en lo que dice el apóstol Pablo. La verdad, la piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser piedra de tropiezo. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Cuando yo rechazo la verdad de la plenitud de Dios que está manifestado en su cuerpo, yo tropiezo con la piedra que se supone yo voy a edificar el cuerpo. ¡Wow! Por eso es que caemos. No porque tengamos malas intenciones o malos deseos, sino porque no puedo amar a mi hermano. Recuerden que estamos hablando de cómo conozco el amor de Dios. Y el amor de Dios definitivamente lo conozco es en el contexto de la iglesia de Cristo. Es muy fácil llevármela bien con mi vecino. Es más, yo nunca he peleado con mi vecino. Pero mis vecinos no han hecho nada por mí. ¿Me entiende? Pero el que hace por mí todos los días, con ese peleo todos los días. Claro, ya las peleas no son como cuando teníamos 2 años de casado, por supuesto.
Tengo que aclarar eso, no estén pensando que nosotros vivimos como perros y gatos. Pero todos los días tenemos una diferencia, porque somos seres humanos. La diferencia es que yo no aborrezco a Luis. Y yo espero que él no me aborrezca a mí tampoco. Léanse todo el libro de Juan. Hoy me leí las 3 cartas realmente espectaculares. Gracias. Puedo seguir leyendo esto porque aquí hay una explicación. Ajá. Ok, entonces, usted está hablando de la cuestión corporativa. Cristo viene siendo la cabeza y el cuerpo, la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo, ¿dónde está en todo esto? En la iglesia. Claro. Ok, entonces, a través de la manifestación del Espíritu Santo, viene la habilidad de nosotros poder convivir uno con los otros. Por supuesto, porque el Espíritu Santo es el habilitador. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros, todo es, dice, hablando Pablo, dice que sería címbalos resonantes. Voy a seguir. Ahorita seguimos con las preguntas, porque si no, no termino el verso de Colosenses, que quiero terminar. Volvamos a Colosenses porque nos quedamos en un pedacito. Váyanse a Colosenses capítulo 2, versos 8 y 9. Voy a retroceder al verso anterior para que lo podamos pegar. Estamos leyendo Efesios 3:19, dice, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de la plenitud de Dios. Entonces, dicen Colosenses 2, 8 y 9, porque está hablando de un conocimiento. Y dice que el mayor conocimiento es el amor de Cristo, que se manifiesta en la plenitud, que nos trae a la plenitud. Entonces dice Colosenses, que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente la deidad y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Wow, ahora está diciendo. Recuerdan que el verso antes, él decía, yo les anuncio a ustedes un evangelio que recibí, ¿por qué? Por revelación de Dios y no de hombres. Y yo le decía, lo que le está diciendo es que hay un evangelio que está siendo predicado por revelación de hombres. Ahora le dice a los colosenses, no se dejen engañar. Si tienen el conocimiento de la plenitud, que es el amor de Cristo, no se dejen engañar. ¿Por qué? Y utiliza por huecas, dice, por filosofías y huecas sutilezas de tradiciones de hombres. Vamos a ver qué son esas palabras. Me quedé sorprendida porque la palabra engaño que está utilizando el apóstol aquí es una palabra en griego que significa tomarte como botín de guerra. El concepto de la palabra en el griego tiene que ver con alguien viene a saquear, vamos a suponer, tiene que ver con un aspecto de guerra, dice, viene un ejército enemigo, entra a un lugar, saquea el lugar y te lleva a ti como cautivo y además te quita lo que era tuyo. Está diciendo que eso es el engaño. En otras palabras, volvemos a lo mismo. Recapitulo para que entiendan el pasaje. Pablo primero dice, tú necesitas saber que la plenitud está en la iglesia, que tiene como cabeza a Cristo. Tienes que recibir la plenitud, pero esto es a través conociendo el amor de Cristo. Ya lo entiendo. Entonces dice, el evangelio que te estoy anunciando es por revelación. Así es que no dejes que nadie te engañe con un evangelio que está lleno de filosofía y que nadie te engañe con un evangelio de filosofías y huecas sutilezas, porque ese engaño te va a robar a ti de lo que Dios te ha entregado. Veamos la palabra filosofía, todos sabemos, es un razonamiento humano, es un conocimiento teórico de las cosas. Pero las sutilezas huecas son trampas vacías que no tienen contenido. Está diciendo, la forma que Satanás utiliza
para robarte lo que Dios te dio y sacarte de donde Él te ha colocado es que utiliza razonamiento humano y utiliza trampas que están vacías de contenido. ¿Cuántos de ustedes han recibido de regalo las monedas de oro que tienen chocolate adentro? ¿Verdad? Esa es una hueca sutileza. Esas no son monedas de oro, ¿verdad que no? Esa no tiene oro adentro, eso tiene chocolate. Pablo está diciendo, el evangelio que yo te anuncio es un evangelio por revelación de Dios, que te va a colocar en tu llamado, en tu orden, que te va a entregar la herencia de Cristo, que es en los santos. Pero hay un evangelio que tú estás recibiendo y una palabra que viene, que es sutil, que te saca de tu lugar, porque lo que te da son morocotas que se llamaba, ¿verdad? De puro chocolate. No son reales, no tiene por dentro sustancia. Y dice que esa sutileza, ese engaño, esa morocota de chocolate es según la tradición del hombre. Ahí es donde le da la explicación. Por eso es que él dice, el evangelio que te anuncio es según Dios, porque hay uno que se anuncia por tradición de hombre. ¿Y qué es tradición de hombres? Las tradiciones, la palabra paradosis, que significa una transmisión de preceptos, tales como la ley judía tradicional, es la enseñanza de la doctrina. Viene de paradidomi, estoy tomándola directo del diccionario. Viene de paradidomi, que traduce una enseñanza que te encarcela. La tradición de hombre lo que te hace es que te transmiten un conocimiento que te va encerrando, que te va quitando la capacidad de soñar, que te va quitando la capacidad de vivir. Yo te puedo dar muchas, pero me quiero quedar aquí un momentico en las palabras para que después no digan que es que yo tengo prejuicios en contra de ciertas denominaciones. Es como paradigma. Ajá. La palabra rudimentos es la palabra estoigeón, que es una palabra que significa el elemento o el principio de algo que se enseña en serie. Por eso en 2 de Pedro 3:10, que la gente lo ha tomado como que el mundo se va a acabar en fuego, Pedro está utilizando allí cuando dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos, esa palabra es rudimentos. Cuando Cristo viene a nuestra vida, irrumpe en nuestra vida de repente, lo primero que se quema son las doctrinas de hombre, los rudimentos que aprendimos por enseñanza humana. Colosenses 2:20 lo define cuáles son las enseñanzas. Dice: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, te sometes a preceptos tales como, mira cuáles son los rudimentos. No manejes, no gustes, no toques, no te vistas, no mires. Como me dijo alguien el día de mis 25 años. Ustedes bailan música de, ¿cómo fue que me dijo? De Luis Miguel. Y yo le dije: bestia, pero ¿cómo tú crees que yo voy a notar a mi marido? Ven acá, esposo. Y yo quiero tener un baile romántico con mi esposo. Y empiezo: a la victoria Jesús nos llama, con nosotros el capitán. Marchemos pues contra Satán. No, todo tiene un tiempo y un espacio. Lo dice el escritor de Cantar de los Cantares. Dice: hay tiempo de vivir y tiempo de morir, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Así es que en mí no me vengan que en el tiempo del romanticismo yo le voy a cantar: marchemos pues contra Satán. No. Eso se llaman rudimentos. Entonces, tienen los matrimonios hechos un desastre y me quieren decir a mí que tengo un buen matrimonio, que para yo tener buena relación con mi marido y para que nadie hable, entonces yo tengo que bailar con mi marido el día que celebre 25 años, a la victoria Jesús me llama. Bailala tú si te ha servido, pero no te ha servido.
Déjame a mí que yo le diga, que le cante a mi esposo, y llévame a la cima del cielo. ¡Ay, qué pecado! ¿Ah? No, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Cada quien a su orden. Ay, hermano, usted no es espiritual. Une la leche magnesia con el arroz. Bueno, si a ti te sirve, comete el arroz solo, síguetelo comiendo. Pero como decía Pablo, como decía Santiago, muéstrame tu vida de fe sin obras. Y yo te la muestro la mía con obras. Y para que veas quién tiene aquí el oro. ¿Cuántos dicen amén? No manejes, no gustes, no toques. Y entonces verso 22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, no te vistas, te pones pantalón. Ay, eso es doctrina del diablo, Jezabélico, mujeres predicando. Tienes los cachos del diablo porque te hiciste unas mechas en los cabellos y por ahí, pura doctrina de hombre. Pregúntale dónde está en la Biblia, y como me dijo alguien, yo sé que la Biblia lo dice, no sé dónde está, pero yo sé que la Biblia me lo dice. ¿Por qué? Porque lo aprendió ¿cómo? Por una transmisión de conocimiento que no saben si viene de la Biblia. Y sigue diciendo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen, ¿con qué? Con el uso. Dice, tales cosas tienen, el apóstol es maravilloso. Él es maravilloso. Dice, miren, esas prácticas tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero muéranse, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Ah, tú me estás diciendo que aunque yo use la falda hasta aquí abajo, pueden seguir habiendo hombres buzos en esa iglesia. Dice aquí que eso tiene cierta sabiduría, cierta reputación que te ayuda con los, pero no tiene nada que ver con los apetitos de la carne. O sea, que tú no ves televisión y sin embargo puedes seguir teniendo los pensamientos morbosos. Ay, ¿lo está diciendo el apóstol o lo estoy diciendo yo? ¿Quién lo está diciendo, hermano? Quítale la revelación. Ajá. Tan bueno que es estudiar la Biblia, ¿verdad? Ya estamos terminando. No, ya terminamos. Pero, termino. Gálatas 4:3 dice, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo está diciendo aquí esto. Inicia diciendo en ese pasaje, en Gálatas 4:1, dice, cuando el heredero es niño, está diciendo, cuando el cristiano es inmaduro, es igual que el esclavo. Por eso es que nos enseñan rudimento de hombre, doctrina de hombre, y nosotros ¿qué decimos? Amén. Y dice, por eso no se diferencian del esclavo. ¿Por qué? Porque los rudimentos me esclavizan. Dicen, pero en el verso 3 dice, cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo esas enseñanzas. No te pongas, no hagas, no veas, no digas, no le toques la mano al hermano. Si no me decía el hermano el otro día que tú vas a ciertas iglesias y vas a saludar a un varón y hermano, ¿cómo estás? Porque parece que le va a dar ¿qué? Lujuria, lascivia solo por agarrarle la mano a alguien. No, hay mujeres que no permiten que el hombre le dé un beso en el cachete. Nada. No. No allá en Venezuela. Yo voy a dejar la clase hasta aquí, pero quiero decirles esto. Termino con el mismo pasaje que empecé. Pablo dice, yo estoy orando, y esta es mi oración por cada uno de ustedes, para que la revelación de Cristo venga y alumbre los ojos de su entendimiento, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a la cual han sido llamados. ¿Cuál es la riqueza que tienen en los santos? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder que resucitó a Jesucristo? Lo levantó de los muertos, lo sentó a la diestra del Padre en las alturas. A quien dio por cabeza de la iglesia, quien es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Esa es mi oración por ustedes, es mi oración por mí misma. Poder reconocer lo que el Señor ha hecho para nosotros en el contexto del cuerpo. No se olviden, estamos hablando de Hei, que significa revelación.